Muy buenas noches, amigos y amigas del Facebook. Siendo las 9 en punto de la noche del día de hoy, viernes 23 de julio del año 2021, iniciamos nuestra programación dedicada a la gestión pública. Hoy viernes vamos a tratar el siguiente tema. Como es de conocimiento público, Pedro Castillo ha sido proclamado como flamante presidente constitucional de la República por el Jurado Nacional de Elecciones. Y la propuesta que él tiene como partido político es una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente. ¿Será posible la creación de una asamblea constituyente? ¿Es posible la modificación total o dar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente? Esa pregunta la vamos a dilucidar a continuación. Nuestra Constitución Política del Estado establece que es posible la reforma de la Constitución Política del Estado. Eso está previsto en el artículo 206. También la Ley de Participación y Control Ciudadano 26.300 establece el derecho de iniciativa legislativa que tienen los ciudadanos. Actualmente somos 25.287.000 electores. El requisito para que proceda la iniciativa legislativa de parte de la ciudadanía es que firmen los planillones el 0.3% de la población electoral. Dijimos que la población es 25.287.000. El 0.3% equivale a 75.000 firmas. Ya nosotros hemos escuchado a uno de los propulsores de la nueva Constitución, que es el congresista Bermejo. Él dijo: nosotros vamos a impulsar la recolección de las firmas para pedir una nueva constitución política. Muy bien. El antecedente que tenemos de modificación de la Constitución a través del referéndum es del año 2018. ¿Anteriormente hubo referéndum? Claro que sí. Recordemos que la Constitución Política del Estado está vigente desde el año 1993. El año 2005 hubo referéndum. El año 2010 otro referéndum. Y el último referéndum ha sido el año 2018. ¿Qué se trató en el referéndum del año 2005? Vamos a recordar. Ustedes deben recordar que el día domingo 30 de octubre del año 2005 se sometió a referéndum la creación de las macroregiones. Por ejemplo, teníamos la propuesta de la región Nor-Centro-Oriental, que estaba integrada por Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. La región Cusco-Apurímac, integrada por Apurímac y Cusco. La región surandina, Arequipa, Puno y Tacna. La región Ica-Ayacucho-Huancavelica por Ayacucho, Huancavelica e Ica. La región norte, integrada por Lambayeque, Piura y Tumbes. Estas propuestas fueron rechazadas.
la población dijo: no señor, yo no quiero macroregión, yo quiero solamente un departamento tal cual está existiendo. El único departamento que aceptó ha sido Arequipa, pero como la gran mayoría no aceptó, simplemente esta fusión que había sido propuesta y sometida al referéndum fue rechazada y posteriormente archivada. Es por eso que siguen existiendo las 24 regiones más la de la provincia constitucional del Callao y de Lima metropolitana. Luego de eso tenemos el referéndum del año 2010. ¿Qué pasó el año 2010? Exactamente el 3 de octubre del año 2010 se sometió a referéndum el pago de la cuota de FONAVI, del Fondo Nacional de Vivienda. Esa vez sí tuvo éxito esta propuesta de reforma constitucional a través de un referéndum. Votaron a favor de esta propuesta 66.47% y votaron en contra 33.52%. Es por eso que actualmente se han dado diferentes leyes de desarrollo constitucional de esta reforma constitucional para proceder a la devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda. El último referéndum la hemos tenido el año 2018. Exactamente el día domingo 9 de diciembre del año 2018. Esta propuesta fue presentada por el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien sometió a referéndum, a consulta popular, las siguientes propuestas. Buscó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora se denomina la Junta Nacional de Justicia, encargada de seleccionar jueces, encargada de seleccionar magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público. ¿Se aprobó? Sí, se aprobó. Existe la Junta Nacional de Justicia. También se propuso aprobar mediante referéndum el financiamiento transparente de los partidos políticos. ¿Se aprobó? Sí, se aprobó. También se sometió al referéndum la propuesta de no reelección de los congresistas de la República. ¿Se aprobó? Sí, se aprobó. Prueba de ello es que ninguno de los congresistas han podido postular en estas elecciones que se llevaron a cabo en el mes de abril del presente año. Y finalmente, el año 2018 se sometió a referéndum la bicameralidad para que existan 30 senadores y 100 diputados. La población lo rechazó rotundamente, dijo no. Estoy de acuerdo con la Junta Nacional de Justicia. Estoy de acuerdo con la no reelección de los congresistas. Estoy de acuerdo con el financiamiento transparente de los partidos políticos, pero no estoy de acuerdo con la bicameralidad. Es por eso que no existe la bicameralidad. Ahora, si hablamos de constituciones políticas del Estado, nuestros antecedentes nos señalan que la Constitución Política de 1919 fue aprobada mediante referéndum. La Constitución Política de 1939 fue aprobada mediante referéndum. La Constitución Política actual, la de 1993, también fue aprobada por referéndum. Mientras que la Constitución anterior, la de 1979, no fue aprobada por referéndum. Esa fue aprobada por el Congreso de la República
porque la Constitución de 1939 establecía otros mecanismos. Muy bien, con esos antecedentes vamos a analizar si procede o no procede una nueva Constitución a través de la instalación de una Asamblea Constituyente. Esa es la propuesta de Perú Libre como partido político, que ha acogido a Pedro Castillo, actual presidente proclamado, y a partir del 28 de julio, el presidente constitucional de la República. Muy bien, el artículo 206 de nuestra Constitución Política del Estado establece puntualmente lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 206? La vamos a revisar. Dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Y eso ya tenemos la prueba, lo que les dije, ¿no? Lo que se sometió al referéndum en el año 2018. Luego tenemos a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Como les dije, tienen que firmar el padrón electoral 75,000 electores, teniendo en consideración que actualmente somos una población de 25.287.000 electores. Ahora, ¿qué dice el artículo 32 de nuestra Constitución Política del Estado? El artículo 32 de nuestra Constitución Política del Estado establece lo siguiente: pueden ser sometidas a referéndum: 1. La reforma total o parcial de la Constitución; 2. La aprobación de normas con rango de ley; 3. Las ordenanzas municipales; 4. Las materias relativas al proceso de descentralización. ¿Y qué restricción establece este artículo 32 de la Constitución Política del Estado? Establece que no pueden someterse al referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Eso no puede someterse a referéndum. Ahora, cuando nosotros revisamos íntegramente la Constitución Política del Estado, no está previsto una asamblea constituyente para reformar la Constitución Política del Estado. Pero muchos pueden preguntar y decir: pero es posible que a través de una reforma constitucional se dé la creación de la Asamblea Constituyente, que tenga como propósito lograr la participación de todos los sectores: sector educación, sector agrario, sector transportes, sector justicia, educación, etc. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, eso es lo que dice Pedro Castillo, ¿no? Nosotros queremos una constitución con sabor a pueblo, que el pueblo tenga participación, que el pueblo decida. Eso es lo que dice Pedro Castillo, el flamante presidente proclamado de la República. Eso es lo que dice él, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos revisado la Constitución Política del Estado,
el presidente tiene iniciativa de reforma constitucional. Entonces, ¿es posible eso? Sí es posible, pero se tiene que dar la siguiente condición. Él, como presidente de la República, o 75,000 ciudadanos, como ya están recolectando las firmas, pueden presentar la iniciativa de reforma constitucional. Pero eso no quiere decir, ya reunir las 75,000 firmas, 80,000 firmas o más, y se modifica la Constitución Política del Estado en su totalidad, nueva Constitución. No. ¿Qué se tiene que hacer? Esa propuesta de la ciudadanía, integrada por 75,000 pobladores, tiene que someterse al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que aprobarla con el voto favorable de 87 congresistas. La pregunta es, ¿eso será posible? Por ejemplo, ¿cuántos congresistas tenemos de Perú Libre? Tenemos 38 congresistas. Entonces, no alcanza. Entonces, ¿qué tendría que hacer el partido político Perú Libre en el Congreso? Y también Pedro Castillo, lo que tendrían que buscar es convencer a los demás congresistas de las diferentes organizaciones políticas a que apoyen esta iniciativa de reforma constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Si logran convencer que apoyen con su voto 87 congresistas, sí es posible. Y eso se tendría que someter al referéndum, o si no, simplemente ratificarla en otra votación, como ya ha sucedido con muchas normas de la Constitución Política del Perú. Entonces, ¿qué tendría que pasar con esa reforma constitucional? Se tendría que insertar un artículo en la Constitución Política del Perú que establezca un capítulo que diga Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente ahí diría, la Asamblea Constituyente tiene como propósito modificar de manera parcial o total la Constitución Política del Estado. Y otra serie de contenidos que le den funcionabilidad a esta Asamblea Constituyente. Ahí también tiene que estar señalado cómo se elige a los integrantes de la Asamblea Constituyente, qué requisitos existen, quiénes son, etc., ¿no? Una vez que se logre eso, se tendría que aprobar otra ley. ¿Qué ley? La Ley de Desarrollo Constitucional, que establezca claramente todos los procedimientos, todas las facultades, todas las funciones que tenga la Asamblea Constituyente. Entonces, si lograsen eso, entonces esta Asamblea Constituyente tendría esa facultad de buscar consensos con diferentes organizaciones sociales, diferentes organizaciones políticas, organizaciones culturales, etc., y buscar ideas para realizar la reforma de la Constitución. Pero no es posible solamente a través de la recolección de firmas. Yo recolecto firmas, llego a 100,000 firmas, 200,000, 300,000, 1,000,000 de firmas y digo, señores, la Asamblea Constituyente no se puede imponer. ¿Por qué? Porque quien decide es el Congreso de la República con 87 votos a favor. Si, por ejemplo, votan 86 congresistas a favor, ¿será posible la reforma constitucional que tenga como propósito la creación de la Asamblea Constituyente? No será posible, porque así lo establece la Constitución. Así haya, como dije, 1,000,000, 2,000,000 de firmas. No va a ser posible porque tenemos que respetar lo que está vigente. Ahora, el artículo 32, ¿qué dice? Que no se puede someter
al referéndum, bueno, si se tratase de referéndum, ¿no? La supresión de los derechos fundamentales no se puede. Las normas de carácter tributario tampoco. Las normas de carácter presupuestal menos. Ni los tratados internacionales, no se puede. Entonces, tendría que hacerse la reforma constitucional también de este artículo 32 si se quiere someter al referéndum muchas modificaciones. Lo que sí sería posible también con una reforma constitucional es lo que siempre han dicho, la revisión de los contratos ley, ¿no? ¿Por qué? Porque los contratos ley está previsto en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En la que dice, mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente, ¿no? Entonces, esto está dentro del régimen económico. Entonces, esto sí sería posible modificarse porque no está dentro de la restricción que establece el artículo 32. ¿Qué establece el artículo 32? Que no se puede someter a referéndum los derechos fundamentales de la persona, las normas y presupuestal, ni los tratados internacionales. Eso no se puede someter al referéndum. Pero el artículo 62 que contiene los contratos ley y de la que mucho se ha hablado, que se tiene que modificar porque de eso se aprovechan muchos consorcios internacionales, que eso perjudica los intereses, eso sí se puede modificar porque no está dentro de la prohibición que establece el artículo 32. Lógicamente, cuando hablamos de referéndum. Muy bien, amigos, ha sido importante comentar sobre este tema. Muchos de ustedes nos han pedido que hablemos sobre la Asamblea Constituyente, sobre la nueva Constitución, y ya hemos dicho que sí es posible si se aprueba por el Congreso con 87 votos a favor. De lo contrario, no será posible, así firmen 1 millón, 2 millones de personas. No se va a poder porque se tiene que respetar la Constitución Política del Perú. Y si hubiese la intención de imponer que se cree la Asamblea Constituyente a través de las firmas por parte del Ejecutivo, ya habría una infracción, ¿no? Y el presidente sería sometido pues a un proceso de acusación constitucional que tendría como consecuencia su inhabilitación. No creo que Pedro Castillo se arriesgue a tener una acusación constitucional. Lo que tiene que buscar es consensos con todas las organizaciones políticas que tengan como consecuencia obtener 87 votos a favor de la creación de la Asamblea Constituyente mediante reforma constitucional. Muy bien, estimados amigos, ha sido un gusto explicarles a cada uno de ustedes sobre este tema. Recuerden que estamos todos los viernes, pueden realizar preguntas para nosotros explicar estos temas de interés nacional. También les recuerdo, y a los que no han tenido la oportunidad de enterarse, que el día de mañana, sábado 24 de julio, estamos organizando la Gran Maratón Legal, el consultorio jurídico gratuito en la que ustedes pueden participar a través del Facebook de Jorge Luis Olivera Ramírez. Vamos a estar presentes varios especialistas en diferentes temas. Por ejemplo, pueden preguntar en derecho laboral sobre despido arbitrario, indemnización por daños y perjuicios, procedimiento administrativo disciplinario. En tema de derecho administrativo pueden preguntar sobre multas administrativas, silencio administrativo positivo. En derecho civil, desalojos, nulidad de acto jurídico, resolución de contrato. En derecho penal, delitos contra la administración pública. En derecho familiar, demanda de alimentos, demencia, régimen de visitas, violencia familiar. En derecho electoral también pueden preguntar cuáles son los requisitos para ser candidatos, en qué momento se presentan las tachas, cómo se da el cronograma electoral, cómo se dan las elecciones internas
y primarios. En cobranza coactiva pueden preguntar sobre la suspensión del procedimiento coactivo, en qué casos no se debe dar el embargo de las cuentas bancarias, de las propiedades inmuebles. En tributación municipal pueden preguntar sobre el impuesto predial, impuesto de alcabala, los casos de inafectación de los diferentes impuestos, ¿no? Y pueden hacer las preguntas desde ya a los WhatsApp siguientes: 964 93 30 47 o al 964 68 68 42. Repito, WhatsApp 964 93 30 47, 964 68 68 42. Ustedes preguntan en esos WhatsApps que les he dado o también directamente en el Facebook, y nosotros vamos a responder todas las preguntas de todas las materias. Y como ejemplo hemos puesto varias ramas del derecho público y privado, de las que ustedes tienen dudas y pueden preguntarlas el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Muy bien, amigos, gracias por seguirnos todos los viernes. Muy gratificante haber estado al frente de ustedes. Muchas gracias por esa sintonía. Un abrazo cordial a todos ustedes. Hasta el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Gracias. Chao.